Saludamos a la gente de Facebook, a la gente de Radio El Pescador. Estamos en vivo y en directo desde Villa Carmela en esta noche de martes para compartir Mar Adentro. Vamos a hablar de un tema muy interesante, especialmente para aquellos que anhelan predicar la palabra de Dios. Es algo que me pidieron, que me hablaron, me comentaron, que hay mucha gente que quiere aprender a predicar la palabra de Dios. La pregunta del millón es, ¿se aprende a predicar la palabra de Dios? Por supuesto que sí. El predicador se debe preparar, ¿sí? El don está, la unción está, pero hay que entrenar, hay que prepararse para ser un predicador de la palabra de Dios. Y lo vamos a ver a través de la Escritura en esta noche, pero primero vamos a compartir a la gente que está ahí en Facebook, compartan, a la gente que está en la radio, también envíen el enlace a sus contactos, a sus amigos, y vamos a compartir el enlace de la radio y la transmisión por Facebook para que la gente se pueda estar conectando. Es lo que mi esposa está haciendo en este momento, reenviando a todos los contactos, avisando en el grupo. Tenemos diferentes grupos ahí y se le está avisando. Ahí vemos ya a la primera conectada, si no me equivoco, es Vivi del Brío, me parece que es Vivi o Emilce, no sé, una foto chiquitita ahí. Así que bueno, bienvenido, escriban para que nosotros los podamos saludar en esta noche. Vamos a terminar este día martes con una palabra titulada Predica la palabra. 3 palabritas. Vivi, ahí está Viviana, ella es. Dios te bendiga Vivi, Dios te bendiga Esther, Dios te bendiga Lucas si estás viendo, Dios te bendiga Ángel, desde Curva Los Vega, aquí en Villa Carmela, bendiciones, saludos. Si están por Facebook, si están también escuchando la radio, también saludos por radio. Bendiciones miles. Y bueno, vamos a ir preparándonos y vamos saludando. Acá está mi esposa que está compartiendo el enlace y avisando a todas partes que ya estamos en vivo. Dios les bendiga a la Radio del Pescador, Dios les bendiga a Facebook, que bueno, que estemos todos preparados para la palabra, una palabra muy linda que hoy se va a compartir, que hayan pasado una linda jornada en este día, que haya sido un día bendecido. Y bueno, nosotros ¿qué podemos decir? Nuestro día fue muy bendecido. Amén. Claro, a pesar de todas las cosas, nosotros hemos tenido un día hermoso. Amén. Disfrutando, porque hoy no teníamos muchas actividades, así que estábamos disfrutándonos como matrimonio. Amén. Muy bien. Nosotros recién terminamos de cenar y bueno, yo me fui a hacer un poco de ejercicio. Tengo cara de ejercitado, ¿verdad? Después ya me voy a relajar. Estuve haciendo un poco, ya prácticamente estoy de vacaciones como profesor. Así que mañana cerramos con una cena con los chicos ahí en el club y hasta el mes de febrero. Pero yo sigo entrenando, yo comencé una actividad hoy mientras estaba orando. Le pedí al Señor que me ayude a hacer algo que no sea lo mismo, porque los profetas tenemos algo que odiamos la rutina, no nos gustan las repeticiones. Y el Señor trató conmigo y me dio una idea de oro. Así que me levanté y me puse a dar vuelta a la casa, a entrenar, utilicé todo el espacio que tengo para hacer ejercicio. Hasta que la señora que tengo al lado se puso a cocinar unas alitas de pollo bien adobada y el aroma me llegó hasta donde yo estaba entrenando y se me acabó el entrenamiento y se me despertó la viborita acá, la boa, y dijo, vamos a comer. Y bueno, pero entrené por lo menos media hora, hasta que comencé a sentir, como tengo un olfato muy fino, dije, qué cosa tan rica que está haciendo mi esposa, se acabó el entrenamiento, vamos a comer todo el mundo. Así que bueno, acá estamos, ya hemos cenado, y ahora vamos a terminar con la palabra, con el mensaje. Así que saludos para Viviana, dice, buenas noches, bendiciones, profeta. Gracias Vivi, saludos para vos también. Y bueno, nos preparamos, ¿qué les parece si nos preparamos? Vamos a preparar el celular. Ay, se cayó. Ahí está. Esto pasa cuando es en vivo, che. Muy bien. Pasa. Viste que te dije que ese cable me iba a traicionar y me traicionó nomás el cable, ¿no? Jesucristo de Nazaret. Muy bien. Ponelo, fíjate, está como muy arriba. Ahí está. Ahí nos ven bien, que no se caiga de nuevo. No se asusten, no se cayeron ustedes, nos caímos nosotros. Muy bien, vamos a preparar, ¿saben por qué? Porque nosotros grabamos en audio, porque mucha gente por una razón o por otra no puede ver la transmisión, problemas de internet, pero nosotros les dejamos el audio, así que con este teléfono
yo grabo los audios y después se los envío por WhatsApp. Así que bueno, acá estamos. Bien. Vamos a ponerlo en un lugar donde no se caiga. Uy, acá estoy mirando la filmación. ¿Qué tal salió? ¿Qué tal salió la caída? Ah, hermoso salió. Viste, con todo pasa. Yo te decía ese cable y bueno, fue el cable nomás. Muy bien. Amén. Grabando. Ahí estamos. Bueno, gente, vamos a compartir Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 de la Reina Valera 60, que dice de la siguiente manera. Dice, y apartarán de la verdad. Ay, no, perdón. 4.2. 4.2, perdón. Dice, el título dice, predica la palabra. Amén. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Y dice algo más el versículo 3 para completar la idea. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amonestarán maestros. Se amontonarán. Ahora por la vista esa. Maestros conformes a sus propias concupiscencias. Amén. Bueno, o sea, a consecuencia, ¿qué es lo que está pasando? Es lo que está pasando en este tiempo, porque Pablo dijo ahí en Timoteo también que en los postreros tiempos vendrían muchos engañadores, sí, predicando doctrinas de demonios, o sea, enseñanzas que tienen su fuente en los demonios y utilizan a los falsos maestros. No son demonios predicando, son demonios influenciando en las personas que no se conforman a la palabra de Dios y quieren inventar cosas nuevas, traer nuevas revelaciones, nuevas enseñanzas, y a eso la Biblia le llama doctrina de demonios. ¿Viste? Cuando dice, no, Dios, tengo una nueva revelación, mentira. La revelación está terminada en Apocalipsis. Lo que tenemos nosotros es alumbramiento, luz acerca de la palabra revelada en la Escritura, y Dios nos da comprensión. No hay nueva revelación. Entonces, mucha gente quiere escuchar cosas nuevas, cosas lindas, ¿no? Cosas, y si es linda, mejor. Por eso tenemos el evangelio de la prosperidad, el evangelio de los decretos, de las proclamas, y la gente vive como quiere, ¿no? Con tal que declaran y profetizan, pero no viven en santidad. Entonces se hace a un lado esa exigencia de la Biblia y se pone énfasis en que lo que tú dices se hará. Si lo crees, lo recibirás, pero primero tenés que vivir en santidad. Entonces esas cosas se han dejado de lado y se está dándole poder al hombre por sobre la palabra de Dios. Entonces hay muchas iglesias que están fundamentadas en visiones y sueños de hombres, pero no se predica la palabra. A eso se refiere que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias que van a desviar a muchos. Gente que tiene comezón de oír, le gusta que le digan cosas agradables, significa. Así como cuando uno te pica y vos te rascas y esa sensación agradable de que te pasa, ¿no? Entonces eso es lo que hacen los falsos maestros. Les rascan el oído para que se relajen, se sientan bien, no se pongan incómodos con la predicación. Entonces son mensajes que rascan, ¿no? Hay mujeres, por ejemplo, que les gusta que el marido les rasque la cabeza y se duermen, ¿no? O que le pase la mano. Mi nieta el otro día dice, abuela, acostate conmigo, vamos a ver video, y ella está con sueño. Y ella le gusta dormirse tirando del lóbulo de la oreja, así que me tenía la oreja, me llegó hasta acá la oreja, acariciándome, y ella se relaja, mientras ella toca la oreja, ella se relaja, ¿no? Eso está hablando Pablo ahí. Este es el tiempo en que estamos viviendo, el mensaje relajante. Te relaja tanto que te mata. No te das cuenta y cuando te querés dar cuenta ya estás muerto. Porque no es la palabra viva, es un mensaje que miente, que engaña, ¿sí? Y me toca profundo esta palabra porque cuando yo me convertí, lo primero que dije fue, yo predicaré la palabra. Y ni sabía que existía Segunda de Timoteo. Yo ni sabía de la existencia de esa primera vez que pegaba una leída a la Biblia ahí, y el Señor me tocó ahí, y dije, predicaré la palabra de Dios. Y comenzó el proceso, ¿no? De predicar la palabra. Y creo que a todos nos pasó lo mismo. Un día dijimos, yo quiero ser predicador de la palabra, ¿no? Amén.
A mí me gustaba muchísimo en esa locura, digamos, en ese tiempo, cuando uno está comenzando, cuando uno está comenzando leyendo la palabra, y uno dice, tiene ese anhelo en el corazón, tiene ese anhelo grande de poder predicar, pero también tiene el temor de decir, de no hacerlo casualmente como dice acá el texto, ¿no? De no confabular, de no hablar tontera, de no hablar cualquier cosa, de no... entonces, a mí me gustaba muchísimo mirarme al espejo en mi habitación y hablar. Entonces yo leía la Biblia y yo hablaba. Y así me pasaba también cuando estaba adorando. Yo ponía música y me imaginaba yo adorando ahí en un estadio, que caía la presencia del Señor. Y bueno, son cosas que a uno le pasa cuando está comenzando en ese amor, en esa pasión. Y la verdad que mi experiencia, a mí me gusta muchísimo leer, pero en la palabra del Señor. Y cuando me toca tener que predicar, yo soy muy, ¿cómo le puedo decir? Me gusta estar sola, pensar, orar, que el Señor me dé la palabra. El Señor siempre me da una palabra. Y esa palabra es como que yo la empiezo a rumiar y busco un texto, busco otro. Bueno, eso me enseñó mi esposa. Y me hice como adicta a eso. Por ahí en casa no lo hago porque no tengo tiempo verdaderamente, pero aprovecho en mi tiempo de estar en la casa de mi tía, que ella se levanta una hora, después de una hora, entonces ahí como que yo empiezo, el Señor me ha dado una palabra y yo empiezo a buscar y como tengo el teléfono, tengo internet, entonces busco en distintas versiones de la Biblia y voy anotando y ahí es como que tengo esa tranquilidad. Porque obviamente después uno llega a casa y como mujer tiene sus obligaciones y sus cosas. También me pasa cuando mi esposo se va a veces a trabajar a la noche con el tema de la escuela, de taekwondo. Me pasaba también que ponía un instrumental y me gustaba relajarme, acostarme y escuchar la voz del Señor dándome algo, dándome algo, una palabra, un rema. Es hermoso, pero qué bueno que es que nosotros aprendamos. Y algo que nosotros siempre le enseñamos a nuestros pichones es eso. Nosotros le contamos a ellos nuestra experiencia. Ellos nos preguntan y siempre le estamos diciendo. Y le estamos ahí, ustedes tienen que leer la Biblia, ustedes tienen que escuchar, prestar atención. Cualquier duda que tengan, le dice el profeta, me preguntan, me consultan. ¿Cuándo fue, mi amor, que estuviste con ellos solitos? El sábado, ¿no? El sábado estuvimos acá tomando mate cocido acá. Lo liquidaron a pregunta. Se animaron. Nunca habían estado conmigo solos. Siempre están en grupo. Pero bueno, no, siempre están conmigo. Están con Nunca ella, están con el papá. Conmigo. Me tienen ahí como que yo soy medio... Como que siempre estoy encerrado solo. Y me agarraron ese día y bueno. Empezamos acá y después nos fuimos al salón y me seguían haciendo preguntas. Y bueno, ya vine el auto, ahora cállense y vamos. Digo, porque todavía tengo que predicar allá y todavía estoy con la garganta. Hace una hora estuvimos hablando con los chicos, con Melanie, con Samir, y bueno, Samir me sorprendió porque Melanie me hacía preguntas y Samir le decía, pero si está en el libro de la senda del profeta. Ay, mi amor. Él lo escribió, dice, está escrito en la senda del profeta. Oh, y me dice, yo creo que lo he leído, sí, tenés que leerlo de nuevo, le dice Samir, ¿no? Porque ellos son así. Entonces, para los que quieren predicar, lo primero que tenés que entender es qué es predicar. Contar tu testimonio, cómo Cristo cambió tu vida, no es predicar, eso es testificar. Exacto. Eso es dar testimonio de cómo Dios llegó a tu vida, eso no es predicar. Tampoco es decirle a la gente que Dios los ama y que tiene un plan maravilloso con su vida, porque es una media verdad. Dios sí los ama, pero el plan maravilloso solamente se cumple cuando la persona se entrega. Predicar el Evangelio es predicar la palabra, predicar toda la Biblia. Cuando dice la palabra, se refiere a toda la verdad revelada en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, ¿cómo vas a predicar si no leíste la Biblia? Primero y principal. Entonces, primero tenés que conocer la Biblia, la historia del pueblo de Dios. La historia desde que se creó el primer hombre hasta que se recreó la humanidad en Apocalipsis. Tenés que tener un panorama general para saber cuándo comenzó y cómo terminará la historia del hombre. Tenés que conocer a Dios.
personalmente, a través de la experiencia de encuentro con el Señor, tenés que tener un encuentro con Dios. Bueno, hasta acá todos van marcando, si lo tengo, si he leído la Biblia, entonces vamos bien, tener un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque si vos no tuviste un encuentro con Dios, ¿de quién vas a hablar? O sea, vas a hablar de un Dios nominal, intelectual, aprendido en un seminario o en una lectura, entonces es algo que no tiene fuerza. Es mejor cuando hablas de un Dios que vos conocés personalmente porque tenés un trato con ese Dios diariamente. Y después el estudio de la palabra, el escudriñar la escritura para sacarle jugo, ¿no? Todo lo que Dios quiere que el hombre sepa está en la Biblia. No hay nada fuera de la Biblia que se pueda saber acerca de lo que Dios tiene planeado. Por eso la gente que no lee la Biblia se basa más en sueños, que siente una vocecita que me dice, que yo creo que Dios me habló y me dijo tal cosa, y nada que ver, porque ni tiene que ver con la Biblia, son cosas que son pura imaginación, se volverán a las fábulas, dice. Dice que muchos se volverán a la fábula, ¿no dice así el versículo 4? Sí. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, no van a querer escuchar la palabra de Dios, pero sí al que le venga a contar historias, ¿no? Uy, tuve un encuentro con Dios y el Señor me dijo que tenemos que vestirnos todo de blanco para ir a la iglesia porque el blanco representa pureza, santidad y hay que vestirse porque nuestra iglesia se va a llamar la iglesia de los blancos. Gloria a Dios, hacemos una iglesia titulada Iglesia de los Blancos. ¿Basada en qué? En una fábula. La palabra fábula ahí es mito, una leyenda, una experiencia, ¿no? Algo que me pasó a mí. ¿Cuántas iglesias están basadas en mitos? ¿No? Y siguen las tradiciones, se visten iguales, se cortan el pelo todos iguales, que la falda así, que el vestido así, que el caballo recogido, que el hombre así, que todos con corbata, que el saco tiene que ser negro y no rojo ni amarillo, tiene que ser todo saco negro o azul oscuro, la corbata del mismo color, todo eso basado en fábulas, en mitos, ¿no? Para distinguirse del resto. Entonces eso es peligroso. Por eso para predicar la palabra, predicar significa proclamar, significa anunciar, significa gritar un mensaje para que la gente pueda escuchar, ¿sí? Entonces lo primero que tenés que tener es una experiencia con Dios, convertido, lectura de la Biblia de tapa a tapa, y luego dedicarte a estudiar la palabra de Dios. Para eso te vas a tener que servir de materiales. Aparte de escuchar las enseñanzas que uno le pueda dar, ellos tienen que comprar una Biblia de estudio, un comentario bíblico. Yo tengo ahí uno de los mejores, tiene como 1800 hojas. Tengo Biblias de estudio y tenemos el internet donde vamos, y unas aplicaciones que han venido ahora en el celular, que son aplicaciones de la Biblia, donde vos le preguntás ahí comentarios sobre 2 de Timoteo 4:2, y la Biblia se sale ahí, la aplicación te dice, se refiere a esto, a aquello, lo otro, y ahí vas aclarando el panorama. No podés predicar, decir, bueno, yo pienso, ¿no? A mí me parece, en mi opinión, lo que dice acá, y yo te voy a decir algo muy fuerte, a nadie le importa tu opinión. Vos tenés que predicar la palabra, no tu opinión. Vos tenés que predicar lo que Dios dice. ¿Qué quiso decir Dios cuando le dijo a Timoteo? Predica la palabra. ¿Qué le quiso decir? No importa lo que vos pienses, no importa lo que vos opines, te parezca. Vos tenés que estudiar eso y saber por qué Pablo le dice así a Timoteo. Bueno, vamos a hacer una paréntesis. Le dijo esto porque en la iglesia de Éfeso había grandes problemas, había persecución. Y se estaban amontonando un montón de falsos maestros desviando al pueblo de Dios. Y Pablo le dice, no te quedes de brazos cruzados, te encarezco delante del Señor que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Vamos, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, enseñanza. Timoteo, combatí la falsa enseñanza con verdadera enseñanza. No dijo que vaya a atacarlo a los falsos maestros. Dijo que los rodee al pueblo de Dios con verdadera enseñanza para que el pueblo sepa diferenciar lo verdadero de lo falso. Ese es el trabajo de un pastor. Pero también le dice, haz obra de evangelista, sal a la calle a predicar, sigue ganando almas, no te quedes encerrado. Esa es la historia. Ahí está el contexto de la carta de Pablo a Timoteo. Sí. En esta carta se cree que la última que escribió, después lo mataron a Pablo. Entonces él puso lo mejor. Y esa tarea nos ha dado a nosotros, predicar la palabra, no nuestra opinión, nuestro parecer. No, ni me parece, ni yo digo, a mí, no sé si estoy equivocado, no.
probablemente cuando decís eso es porque no estudiaste. Si vos estudiás, no tenés por qué decir, no sé si estoy equivocado. Voy a decir, mire, he estudiado y les puedo decir lo que significa el versículo 2 del capítulo 4. Es una exhortación, es un mandamiento a que nosotros tenemos que predicar el Evangelio y no inventos de hombres. Pero a muchos les cuesta leer la Biblia. Es el problema, que a muchos les cuesta leer la Biblia. Sí. Tienen pereza de leer la Biblia, ¿no? Y no saben cómo empezar. ¿Cómo empezaste a leer la Biblia? ¿Cuál fue tu primer libro, el libro que te cautivó? Y empecé por Génesis ¿Eh? y seguí con los otros libros, pero el libro que más me apasionaba era la historia de Jesús. O sea, todos los 4 libros del Evangelio del Nuevo Testamento, esos me apasionaban porque yo quería saber cómo él había enseñado. Amén. Y eso me dejó bastante. Y el libro de Juan, lo leía varias veces, porque ahí había como que había algo que me llamaba mucho la atención. Después estuve en el tiempo en el que yo salía a evangelizar y bueno, con más razón, Claro. con más razón. Entonces, iba a los hospitales, me mandaban a orar por los enfermos, entonces como que entraba predicando, porque no tan solo uno predica en un púlpito, Claro. uno predica en todo tiempo, en todo momento. Uno puede estar haciendo la cola en el banco y de pronto viene una persona y vos le vas a predicar. ¿Y qué es predicarle? Es hablarle de las buenas nuevas de Cristo, es hablarle de la palabra. Por eso es necesario que nosotros conozcamos de la palabra de Dios. Claro, porque ese es el fundamento. A veces la gente te va a hacer preguntas en la calle, por eso muchos le tienen miedo a la calle, porque en la calle hay intelectuales, hay gente que son filósofos y tienen preguntas y a muchos los han dejado callados, entonces ellos usan eso para avergonzar a los predicadores, Sí. ¿no? Entonces, y te podés topar con ateos, y los ateos te van a decir, probame la existencia de Dios, ¿no? Entonces vos tenés que estar preparado, como dice la palabra de Dios, para dar respuesta. Así lo dijo el apóstol Pedro, para dar respuesta a todo aquel que demande acerca de la esperanza que hay en ti. Entonces, te toca un ateo, por ejemplo, te dice, probame la existencia de Dios. ¿Cómo sé? Yo no lo veo, no lo toco, no lo siento. A ver, probame, ¿qué dice? ¿Qué dice tu Dios? ¿Qué dice tu Biblia acerca de la existencia de ese Dios que nadie ve? ¿Cómo podés adorar a un Dios que no ves? Tremendo, tenés que saber responder. Muchos creen que el púlpito es el lugar para predicar la palabra. No, Pablo le dice a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, cuando sea oportuno y cuando no. ¿Cuándo es oportuno predicar? Bueno, cuando está la congregación, es oportuno. Ahora, cuando no está la congregación y estás en una plaza, bueno, ese es el momento que no parece muy oportuno, pero tenés que predicar también. No puedes decir, no, yo solo predico en la iglesia, en la calle no puedo predicar. Entonces te falta preparación. Tenés que prepararte para predicar. Todos tenemos que predicar la palabra. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que tenemos que ir por todo el mundo predicando. Y eso no era solo para los apóstoles, es para todos nosotros. Tenemos que testificar de Cristo, no de cómo cambió nuestra vida. Eso puede ser un inicio. Con eso vos podés romper el hielo, con eso vos podés llegar, ¿no es cierto?, a que se abra una conversación, pero no podés terminar ahí. Tenés que llevarlo al Evangelio de Cristo. Felipe dice que comenzó desde el pasaje de Isaías que estaba leyendo el eunuco y comenzando desde ese pasaje le predicó el Evangelio de Cristo. Podés usar tu testimonio, pero lo tenés que llevar al Evangelio de Cristo. ¿Y qué dice el Evangelio de Cristo? El Evangelio de Cristo nos enseña que estábamos todos muertos en pecado, que Dios es santo y nosotros no, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, que íbamos camino al infierno, que nuestros pecados nos cerraban el paso para entrar al cielo, pero vino Cristo y murió, pagando el precio de la entrada, y que todo aquel que en él cree tiene acceso libre, gratuito, a la salvación, al perdón de sus pecados, al cambio de su vida, tiene acceso a la sanidad, a la liberación. Todas las bendiciones vienen en el momento que la persona entrega su corazón a Cristo. Viste que en ningún momento dije, Cristo te va a hacer rico. Nunca te dije que vas a ser feliz y nunca vas a volver a llorar, nunca vas a tener problemas. No te dije nada de eso. No, dice que vamos a tener persecuciones, tremendas persecuciones, pero con Cristo vamos a vencer. ¿Qué tenés alguna palabra por ahí? No, me estaba acordándome de esta palabra cuando siempre es como que cuando yo escuchaba las predicaciones de mis pastores, hablaba sobre el tema del pecado, del arrepentimiento y bueno, del tema de la carne, del viejo hombre.
¿sí? Ahí comienza todo. Entonces como que yo me agarraba de eso y cuando me tocaba tener que confrontar, porque te cuento que a mí no se me cruzaban ateos. No, yo soy terrible, a mí se me juntaban los que leían cartas, los que Los tiraban los brujos. brujos. Los hechiceros. Entonces, ¿qué hacía Clo? Clo se iba directamente a Apocalipsis y le decía, la palabra del Señor dice en Apocalipsis 21 que no entrarán al reino de los cielos los hechiceros, pero de verdad, ¿no? De verdad, o sea, al trabajar yo en una peluquería, imagínate si no tenía para predicar. Ahí hablan y hablan. Imagínate si no tenía para predicar. Entonces, tenía de todo un poco. Tenía gente que era católica, obviamente tenía gente que era judía, y que nunca me voy a olvidar también que nunca me pasó, gracias al Señor, que se me cruzara una persona atea. No, nunca. Pero sí una clienta mía, que ella era judía. La tipa me quería traer todos sus estudios del judaísmo y me quería hacerme judía, más o menos, porque yo tenía que entender que, no sé qué es lo que ella quería que yo entienda. Y yo la miraba y me reía, porque claro, yo ya estaba verdaderamente convencida y convencida en que lo que la palabra del Señor me había exhortado a mí primeramente, y eso es lo que yo le enseñaba o le transmitía a las personas. Cuando yo comencé, prácticamente es triste lo que voy a decir, porque a veces estamos años, profeta, en una iglesia y no nos activan en el área esa. Por eso muchas veces hay personas que les cuesta muchísimo predicar, porque no saben cómo hacerlo y todo eso. Y otras personas que dicen, bueno, tenemos que hacer teología. Yo fui creo que un año a teología. Un año fui a teología. Y lloraba y tal vez voy a decir algo ignorante, ¿no? Y pido perdón para los maestros de la palabra. Verdaderamente yo me encerré durante 5 años a escudriñar las escrituras y a pedirle al Espíritu Santo. Porque toda mi vida yo tenía un problema con el tema de los estudios. Entonces estudiar para mí era como que me daba temor, me daba miedo estar en... Y cuando tenía que ir fui a aprender teología, terminé dejando, porque me aburría, me dormía, era una cosa que no podía. No sé, vos corregime, no sé si eso está bien o está mal. Depende del maestro. Pero bueno, esta me hacía dormir. Me hacía dormir. En cambio, cuando... Vuelvo a repetir, no es porque esté mi esposo presente, pero hay cosas que yo, desde que me casé con él y llevamos un año, lo liquidé. Así, también a preguntas, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, pero ¿por qué? Porque como dice él, hay maestros y hay maestros. Entonces yo me acuerdo que lo primero que yo en mis oraciones dije, Señor, si yo algún día tengo que enseñar, por favor, que no sea aburrida, que sea una persona que tenga esa gracia, y le he orado tanto al Señor por eso. No sé si el Señor me lo habrá dado o no, pero por lo menos creo que no se duermen y aprenden. Poco, porque tampoco soy guau, pero yo sé que estoy en un tiempo en el que el Señor me ha llamado a volver otra vez a mis sendas antiguas y a volver otra vez a predicar y volver a activarme, porque en tiempos han pasado cosas de las cuales me han llevado a detenerme un poco. Pero bueno, todo su tiempo. Dije, en este tiempo, en el año que viene, quiero dedicarme de cero, así, a escribir, a escuchar, a estar atenta, a predicar, y no tener temor, no tener miedo, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal. Y obviamente tengo un maestro, así que me tira la oreja. El tema con la teología es que muchos salen a enseñar teología porque aprendieron teología, pero no conocen al Dios de la teología. Entonces las enseñanzas son aburridas. Y hay casos, hablamos de lo secular. Nosotros teníamos profesores en el secundario que nos daba gusto tener clase con ese profesor, porque tenía una chispa para enseñar, lo hacía tan fácil a lo difícil, y hay otros que lo hacen todo complicado. La forma de expresarse, tal vez su gesto, tal vez la cara,
tal vez la monotonía de su voz, ¿no? Hacen que uno se duerma. Entonces, hay gente que se ha metido solo de maestro, nada más que porque tiene un título. Y hay otros que son maestros porque están ungidos. Y cuando, bueno, a Pablo le pasó que uno se le durmió, pero escúchame, Pablo estaba hablando, enseñando toda la noche. Es normal que a las 4 o 5 de la mañana alguno se duerma, ¿verdad? El hombre está hablando desde las 8 de la noche, son las 6 de la mañana, y es normal que alguno se duerma. A mí se me duerme toda la Claro, iglesia. nosotros tenemos culto de 2 horas y la mitad de la iglesia ronca 1 hora, ¿no? Y es de 7 a 9. Entonces, bueno, se murió el chico, Eutico, pero Pablo lo resucitó, porque, bueno, cuando vos te dormís tratando de aprender, el Señor te ayuda, ¿no? Peor es dormirse en los laureles y no estudiar. A mí mi pastor me llevó de la mano al instituto bíblico y me dejó en la puerta, es más, entró conmigo, se sentó a la par mía. Cuando lo hicieron identificar, que se presente cada uno, la respuesta del pastor es: yo no soy alumno, yo soy pastor. Me dice: ¿y usted qué hace acá si usted no viene a estudiar? No, yo vengo a acompañarlo a mi pollo, dice. Ah, él es su pollo, dice, era Rosarino el pastor, me entendía lo que era. Quiere decir mi discípulo, le explicó algo. Ah, dice, ¿sabes qué? Mi pollo, dice. Ah, mire qué lindo, el pastor acompañando a su pupilo, dice, qué bueno, vamos a darle un aplauso. Y todavía 25 personas en ese salón y todos se pusieron a aplaudir al pastor, porque él me acompañó. Y cuando dio el recreo, él se fue y me dijo: aprende para que después nos enseñe todo. Y a mí me encantaba. Y me tocó maestros, así como dice mi esposa, maestros que, ay, cómo me costaba. Teníamos de lunes a viernes una semana por mes, y eran 3 horas cada día, o sea, 15 horas semanal. Y había maestros que, Dios mío, decía yo, por favor, Señor, que pase rápido la semana. Y otros que nos quedábamos con ganas de seguir escuchando y que no, que siga un día más, decíamos nosotros, porque era tan apasionante como hablaba, pero que lo combinaba con humor, con testimonio, lo hacía tan lindo al estudio bíblico. Y hay otros que solo te hacen que lea el material y quedábamos así nosotros. Y parece que estábamos leyendo y no, estábamos durmiendo así, porque el hombre te hacía leer nada más y por ahí te acotaba alguna cosita, pero había otros que te lo daban vueltas, y era una cosa maravillosa. Salíamos así, volando como querubines, salíamos de ahí. Pero para los que quieren aprender a predicar, aprendan primero a leer la palabra, aprendan a orar sobre la palabra y sobre todo busquen una Biblia de estudio. Pregúntenle a su pastor o pregúntenos a nosotros, contamos qué Biblia es la mejor, porque hay muchas Biblias, tenés Biblias en diferentes traducciones, NTV, tenés la NBI, tenés la Reina Valera 60, y todas tienen sus Biblias de estudio según la traducción, ¿sí? Y todas son buenas. Tienen sus cosas buenas y malas, ¿no? Porque hay cosas que no estamos de acuerdo. Yo tengo una de las mejores Biblias del mundo, que es la Biblia MacArthur, pero tengo diferencias con el pastor MacArthur referente a los dones del Espíritu, a que han cesado los dones. Él cree que ya no hay profetas, ya no hay apóstoles, él es cesacionista. Él dice que muchas cosas han cesado. Yo soy de los que cree en lo continuo de Dios, ¿sí? Entonces, pero son diferencias generales. O sea, no se vaya al infierno el pastor MacArthur porque diga que hoy no hay apóstoles. El problema es que diga que hoy, aparte de Jesús, hay otro que pueda salvar. Ahí sí ahí tenemos problemas. Ahí agarro esa Biblia y la tiro. Pero no, el doctor MacArthur es lo mejor de lo mejor en Biblia. A muchos no les gusta el doctor MacArthur, porque dice cosas que a muchos no les gusta. A mí tampoco, pero aprendo, ¿no? Le da con un caño el doctor MacArthur. Él se paró en un programa de televisión y le dijo a un cura, le dijo: entonces, porque yo creo en María, ¿me voy al infierno? Y él dijo: exactamente, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Se lo dijo en la cara. Yo le contestaría lo mismo. No, había otro que no, dice: no, me reservo la opinión. Después vino uno que era uno que era filósofo, hinduista, y no sé cómo, ya no me acuerdo el nombre, y le dijo: entonces yo, que creo en la mente universal, que yo creo en la superación, en el alter ego, en el yo, en el super yo, entonces yo también me voy al infierno. Claro, le dice, exactamente. La Biblia dice que solo hay un camino que lleva al cielo y su nombre es Jesús. No es Buda, no es María. Le dio con un caño a todo. Y todos quedaron, dice: usted es demasiado legalista, usted es extremista. No, le dice: yo soy bíblico, dijo el doctor Maca. Nadie se animó a ir a ese programa. Solo él se animó a decirle en la cara todo: el que no viene a Dios por Cristo se va al infierno. Se lo dijo al cura, se lo dijo al filósofo, se lo dijo al hindú en la cara. Y no se le movió una pestaña. Ese hombre, ¿por qué habla así? Porque está lleno de la palabra de Dios.
Eso es un predicador de la palabra. A muchos no les gusta, yo lo amo. Cuando supe que estaba enfermo, oré mucho por él. Me gocé de verlo de vuelta, parado tras el púlpito, predicando, con esa autoridad que le da la palabra de Dios, porque es un nombre de la palabra. Ahora, vamos a leer unas traducciones para que entendamos. Mira, esto se hace cuando vos querés aprender a predicar, búscate muchas traducciones de la Biblia, del versículo que querés practicar la predicación, ¿no? Para practicar la predicación. Lo primero que tenés que hacer es leer tu Biblia y luego buscate traducciones. Por ejemplo, yo te voy a nombrar una, mi esposa me va a mirar y va a decir, y eso, la Biblia Peshita. La Biblia Peshita. Va a decir, ¿qué es eso? Es una Biblia. ¿Se llama Peshita? Sí. ¿Qué significa? Simple. Es una versión simple de la Biblia, traducida del arameo, el idioma que hablaba Jesús, el idioma que hablan los apóstoles, porque ellos no hablaban el griego fino, el griego koiné, hablaban un idioma simple, se llamaba el arameo. ¿Viste? Cuando Jesús dijo Eloí, Eloí, lama sabactani, eso es arameo, ¿no? Entonces, está basado en eso, o sea, el idioma que hablaba Jesús. La Biblia Peshita dice, predica la palabra y persiste diligentemente a tiempo y fuera de tiempo, amonesta y reprende con toda paciencia e instrucción. ¿Ves? Predicar la palabra te demanda que seas persistente, que una vez que prediques no te quedes con lo que has predicado, seguí estudiando, seguí profundizando. Dentro de 2 meses volvés a predicar el mismo versículo y vas a ir más profundo todavía, por eso se llama Mar Profundo. Este programa, te vas más adentro, más adentro, más adentro y te llenas de la presencia, ¿sí? Y dice, a tiempo y fuera de tiempo, es amonestar, reprender con paciencia y con doctrina o instrucción. La palabra sirve para eso, para amonestar, para reprender, para corregir. No es para endulzarlos, no es para animarlos nomás, sí, adelante, eres un campeón. Eso no es la predicación, eso se llama motivación. Hay muchos predicadores motivacionales, hay pocos predicadores que reprenden el pecado, la desobediencia, todas las cosas malas que están pasando. Con la palabra tienes que reprender, tienes que tener paciencia, no debes desesperarte cuando la gente no te reciba el mensaje. Sigue predicando igual, no te desanimes si la gente no te quiere escuchar. Insiste, persiste, sigue adelante con el mensaje. La Biblia Kadosh, que es la Biblia más linda que hay, porque habla de la santidad de Dios, por eso usa los nombres de Dios propios, dice, proclama la palabra, y mira cómo será que la palabra la pone con mayúscula, o sea que todo lo exalta la Biblia Kadosh. En nuestras Biblias la tenemos en minúscula. Sí. La Kadosh la pone en mayúscula porque está hablando, la palabra está hablando de Cristo, la palabra, el verbo, la escritura. Ten la mano, tanto si el momento es propicio o no, convence, censura, exhorta con enseñanza y paciencia inagotable. ¿Ves? Eso es lo que es predicar la palabra. No dice en un momento, cuenta tu testimonio, cómo conociste a Cristo, cómo se sanó tu abuelita. No, no. Exhorta, reprende, censura. Censurar es decir, esto no es así. Ustedes están haciendo mal, así no se ora. O como dije el otro día, así no ayunen. Eso es corregir, eso es censurar. ¿Te acordás cuando era el tiempo la censura? Que había películas que le podían censurado, ¿no? Había una oficina que se dedicaba a ver las películas antes que la proyecten en el cine y las censuraban porque era la época militar. Y cualquier película que tenga algo en contra del gobierno, que diga algo en contra de los militares, inmediatamente le ponían un adhesivo a la puerta del cine y decía censurado. Quiere decir, esto no se puede ver, ¿no? Bueno, a eso se refiere. Cuando vos predicas, decís, esto no se debe hacer, esto está mal lo que ustedes están haciendo. Y mostrarlo con la escritura para que tengas autoridad. Citar la escritura. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo mentir? ¿Qué tiene de malo una mentirita piadosa? Porque dice la palabra de Dios, no mientas, no dirás falso testimonio, porque el que miente es hijo del padre de mentira que se llama Satanás, y le usa la Biblia. Entonces ahí está la autoridad. Eso es predicar, y que muchos no le han enseñado eso. Le dicen, contame, predicame vos, contame de Cristo. Bueno, yo estaba triste, llegó Jesús y ahora estoy feliz. Ajá. Pero tu cara no se enteró. Pero la cara no se enteró y los pecados que tenés cuesta, entonces te notan de lejos. No, el evangelio es qué dice Dios acerca del hombre. No qué decís vos acerca de Dios, sino qué dice Dios acerca del hombre. Que el hombre estaba muerto en delito y pecado,
que el hombre iba camino a la condenación por la causa de ¿dónde? De Adán y Eva, que cayó, y tuvo que venir Cristo a pagar el precio, y todos los que se unen a Cristo en fe se salvarán. Cristo es el salvavidas en medio del caos. Cristo es la roca donde te aferras para que no te lleve la corriente. Cristo es el arca a donde vos, si entrás, el diluvio de los juicios de Dios no van a llegar a tu vida. Amén. Él es el monte donde te puedes refugiar para que el fuego no caiga sobre tu vida como Sodoma y Gomorra. Él es el que te ayuda a cruzar para el otro lado, a la libertad, te saca de Egipto y te lleva a la tierra prometida. Él es la columna de fuego que te guía. Todo lo que dice la Biblia tiene que ver con Dios. Pero ¿cómo lo vas a predicar si no lees la palabra? Y menos, por lo menos yo era muy preguntón. Yo lo agarraba a los maestros, la palabra, y los daba vuelta como media. Quería aprovechar. Una vez traje un maestro acá de la palabra de Dios y no lo dejé dormir la siesta. Me puse a preguntarle hasta que fue la hora. Vino a bañarse, ¿viste? Digo, me dice el pastor, llévalo a tu casa, Rodolfo, y que se dé un baño, que descanse. ¿Qué descansar? Lo agarré y le dije, era el director de un seminario. No, venga para acá. Y empecé, ¿no? La cuestión es que después, ¿qué tal durmió? No, no dormí, le dice el maestro, pero no, estuvo muy lindo. Dice, su discípulo tiene muchas ganas de aprender, te va a ser un buen pastor, dice, ¿no? Ah, bueno, dice, más vale, dice el pastor, ¿no? Pero yo lo atosigué, porque después de esa no había otra, y encima era gratis. Y después de una clase, cuando predicó ese domingo, qué mensaje. Yo quedé con la boca abierta, que me tenía que agarrar así para que no. Qué sabiduría, ¿eh? Director de un seminario bíblico, Berea, que todavía existe, el maestro ya falleció, pero todavía existe, que ahí está mi hermano Juancito Aguirre, que estaba conmigo en la radio, ahora él es profesor en ese seminario. Qué lindo es, ¿no? de estudiar la palabra y aprender. Amén. ¿Qué dice la gente? ¿Tenemos saludos ahí? Sí, no, solamente, bueno, bendiciones. Había Marilu por ahí. Sí, está Cristian Lunas también. Oh. Mabel Ávila, y estaba una persona aquí que no, María Herrera o algo así. Ajá. No No sé la veo yo. ¿Quién será? No, parece que se salió. Sí, no la vi yo por acá. Por ejemplo, vamos a dar una traducción, la NTV, Nueva Traducción Viviente. Predica la palabra de Dios. ¿Ves? Ahí le pone eso, de Dios, para que no diga palabra de qué, del hombre, no, de Dios. Mantente preparado. Para los que dicen que no hay que prepararse, no, el Espíritu Santo me da a mí. No, mantente preparado. Exacto. Ahí dice la NTV, es una traducción fiel. Mantente preparado, como decía Catherine Kuhlman. Cuando decía, usted ya está preparada, yo siempre estoy preparada. Para cualquier momento que el Señor me requiera, yo siempre estoy preparada. Yo siempre estoy en oración, siempre tengo versículos bíblicos, siempre tengo Biblia. Yo no tengo que salir corriendo a la oficina y decir, ay, denme tiempo, voy a preparar un mensaje. Yo siempre estoy preparada. Eso es un predicador. Sea o no el momento oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza, ¿no? Animar. Esa es la manera de contrarrestar a los versículos que siguen, donde dice, porque vendrá el tiempo en que se amontonarán falsos maestros. Entonces, para combatir eso, yo tengo que dar buenas enseñanzas, debo preparar bien a mi gente, debo traer un buen mensaje, una buena enseñanza que a ellos los equipe, para que aprendan a decirle no a los falsos maestros, decir, no, eso no está en la Biblia, eso no nos enseña nuestro pastor, usted está inventando, y desenmascararlo. Pero no vos, ellos lo van a desenmascarar, porque ellos son los que se van a dar la vuelta y decir, yo a usted no lo voy a escuchar, usted está hablando tontera. Nuestro pastor nos enseña la palabra, usted lo que está hablando es lo que ha soñado, tal vez porque comió muchos tamales, comió choripán a la noche y tuvo sueño y me viene a decir que Dios dice. Yo escuché profecía donde, por ejemplo, vamos a usar un término, acá se va a armar lío. Hay gente que dice, Dios me ha dado una palabra. Digo, a ver, así dice, Jehová de los ejércitos me ha dicho así. Ahí nomás, ya de empezar, es falso. ¿Por qué? Porque Dios no usa esa palabra Jehová. Porque la palabra Jehová es una palabra inventada por los hombres. Dios no va a usar esa palabra. Cuando Dios va a hablar en profecía, dice así, dice el Espíritu Santo. Lean Apocalipsis. Las 7 iglesias. Oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu. Así se profetiza. Cuando vino el profeta Agabo a profetizarle a Pablo, le dijo, así dice el Espíritu Santo al que es dueño de este cinto, así te atarán y te llevarán cargado, te esperan grandes persecuciones. Y Pablo decía, el Espíritu Santo me da testimonio por muchas partes de que me esperan persecuciones
y aún estoy dispuesto a ir a la muerte por causa del ministerio que el Señor me ha dado. ¿Quién? El Espíritu Santo ha hablado. ¿Ves? Entonces, cuando alguien me dice, tengo una palabra, porque así dice Jehová de los ejércitos. Falso, no puede ser Jehová. Primero, Dios no usa esa palabra. Segundo, esa palabra en tu Reina Valera es una palabra creada por hombre. El verdadero nombre ahí es Adonai, es el Señor, o Yahweh. Jehová nunca, y Dios, Abba Padre, Abba Kadosh, nunca va a usar esa palabra. Diciendo, yo soy Jehová, nunca se va a presentar como Jehová, porque Jehová es un nombre ficticio, no existe. Él te puede decir, yo soy el Señor, yo soy tu Abba, yo soy tu Padre, yo soy Adonai, yo soy el Adón, yo soy Elohim, pero nunca Jehová. Ahora, los que no conocen la Biblia, le creen. Ay, ¿qué dice Jehová? Dice Jehová que me tienes que entregar tu auto como ofrenda. Amén, amén Jehová, amén Jehová. Ay, Jesús de Nazaret, porque le falta conocimiento, por eso perecen, por eso le dejan vacíos los bolsillos, en nombre de Jehová. ¿Sabe quién es Jehová? Es el que está hablando de Jehová. El impostor ese es Jehová. El que te está diciendo, Jehová me ha dicho. ¿Por qué no aparece la palabra Jehová en el Nuevo Testamento? ¿Te preguntaste por qué no existe la palabra Jehová en el Nuevo Testamento? Porque no es el nombre real de Dios. Ahí aparece la palabra el Señor, que es Adonai. Ese es el nombre de Dios. Adón, el Adón, Elohim. Ese es el nombre, Yahweh. Si vos vas a la Biblia Kadosh, vas a ver que aparece el nombre de Yahweh en el Nuevo Testamento, porque exalta la santidad de Dios. Es la Biblia más pura que existe, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender nosotros a usar muchas traducciones para saber bien lo que significa el versículo. Y vamos con la última, TLA, tengo dos más ahí. TLA, traducción al lenguaje actual significa. Dice, tú anuncia el mensaje de Dios. Acá le llama el mensaje de Dios. Esa es la palabra. El mensaje de Dios. En todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores. Eso es corregir. ¿Sí? Corrígela y anímala. Instrúyela con mucha paciencia. La palabra de Dios sirve para todo eso, para corregir, para encaminar a las personas, para animar a los desalentados, para poder confrontarlo al pecador con su pecado y decir lo que está haciendo está mal, porque la Biblia lo dice. Pero si vos primero no lo has vivido, si vos no vivís la Biblia, no vas a tener autoridad para hablar. Vos vas a ser un bochorno para el Evangelio, vas a ser una vergüenza para el Evangelio. No, porque decir, bueno, mira quién habla, ¿no? O sea, vos me hablas de cambio y yo no veo por casa cómo andamos, ¿viste? ¿Qué cosa pasa en vos? Yo te he visto, es más, tenés un olor a vino, un olor a cigarrillo y me hablas de un cambio de vida. Entonces, si vos no querés que el enemigo te avergüence, entonces vive la palabra que predicas o no prediques hasta que la comiences a vivir. Hay muchos casos de gente que habla lo que no vive, entonces la gente no cree en eso. Eso es verdad. Es verdad, y lo hemos visto en mucha gente, por lo menos en el tiempo que yo llevo, digamos, saliendo a distintos tipos de lugares, y escucho las prédicas, observo, miro, y yo digo, wow, ¿será que verdaderamente lo que ha predicado lo vivirá? Esa es mi pregunta. La pregunta. Pero bueno, yo me traigo el tesoro. Ya tenés lo bueno. Y trato de que si el Espíritu Santo me ha guiado en algo que tengo que yo dejar o he sido exhortada o para aprender o para enseñar. Así que bueno. En realidad nosotros siempre estamos en proceso de aprender. No es que ya somos los grandes cumplidores de la Escritura. Solo Cristo cumplió toda la Escritura. Nosotros en parte vamos cumpliendo. Tenemos errores, ¿no? Estamos en periodos de refacción, Dios sigue obrando en nosotros, no ha terminado ni con vos ni conmigo, pero hay personas que directamente no lo dejan trabajar a Dios y salen con todos sus... A eso vamos. Todos sus defectos a la vista y no haces nada por corregir. O sea, lo conoces un año, a los 3 años y sigue siendo la misma persona. No deja que Dios trabaje. Entonces, todos tenemos errores, pero
y lo vamos superando con la ayuda de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Mira lo que dice esta Biblia de la Nueva Alianza, me la regalaron, palabra de vida, es católica. Dice, proclama la palabra de Dios, me gusta porque está en mayúscula, las dos, palabra y Dios. Insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, exhorta con paciencia incansable y con afán de enseñar. La palabra de Dios es eso. Vos escuchás una prédica y en una prédica vos tenés que meter todos estos condimentos. En un mensaje tiene que haber una exhortación, que significa alentarlos, animarlos. No, muchos confunden exhortación con un mensaje duro. No. La exhortación en la Biblia tiene que ver con animarlo al otro. Animarlo, vamos hermano, vamos. La Biblia dice, fuérzate y sé valiente. Ahí lo estoy exhortando. Está la palabra de consolación, que es también una característica de los profetas, que nosotros tenemos palabra de consolación cuando hay luto, tristeza, por una pérdida de un ser querido, por un despido, por cualquier cosa y la persona está triste. Con la palabra, con la predicación, tenemos que esforzarnos por darle consuelo, ¿sí? Y sobre todo, esto que no le gusta mucho, corregir. Corregir es como hace el especialista el traumatólogo, cuando vos vas quebrado. ¿Qué hace? Te corrige. Te pone el hueso en su lugar y después te enyesa. Duele un montón. Pero si no te corrige, si él no te corrige el hueso, vas a quedar con un brazo inútil, una pierna inútil, vas a quedar inválido. Te va a quedar colgando el brazo. Entonces, cuando se sale un hombro, colocan ahí los pies. ¿Cuánto hemos visto en películas? Que le colocan un pie, ¡tac! Un tirón ahí le suena y ahí nomás le vendan el hombro, le corrigen. Entonces, eso hace la palabra cuando algún creyente está medio desviado, medio apartado, haciendo cosas malas. La palabra de Dios lo pone otra vez al hueso en su lugar. Duele, porque a muchos no les gusta que le corrijan, se le ofenden. Ya quieren hacerle juicio al pastor porque le dijo que era un mentiroso. Yo dije, usted para decir mentiroso, y porque sos mentiroso. Mira lo que dice la última, ya no tengo más Biblias, ya se me han terminado las Biblias. Segunda de Timoteo 4:2 en la gloriosa NBI. Después de la Reina Valera, esta. Predica la palabra. Mira cómo empieza. Predica la palabra. Las dos con mayúsculas. Predica con mayúscula y palabra. Persiste en hacerlo. O sea, hazlo continuamente. Continuamente. Si no te da donde predicar en la iglesia, bueno, no predica en la calle. Si no predica en la calle, predica en la casa. No sé, hace algo. Pero predica. Predica en la radio, en WhatsApp, predica en Facebook, predica en Instagram, predica en YouTube. Predica, insistí. Persistir, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima, ahí está, ¿ve? Exhortar, animar, con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Nunca dejes de dar un buen consejo, una buena enseñanza, para que la gente diga, escuché este mensaje y hoy aprendí que debo hacer tal cosa en lugar de hacer esto. Pero también el Señor a través de la prédica del hermano me corrigió, porque yo pensaba que estaba haciendo bien y resulta ser que estaba haciendo todo mal. Me corrigió. Vine un poco triste a la iglesia, pero también en el mensaje que predicó el hermano sentí que Dios me animaba a decir, vamos, seca las lágrimas y sigue adelante. Todo eso tiene que estar en un versículo. Y lo está porque es palabra de Dios. Entonces hay que usar la palabra con ese propósito, corregir, animar, consolar y sobre todo enseñarle algo nuevo. No sé, acá tengo una mamá, ¿no es cierto? Y que ha criado sola a su hijo. Y todo lo que hoy Pablo sabe es porque alguien le enseñó. Mirá lo importante que es la enseñanza. Se puede haber olvidado de muchas cosas, pero de las buenas costumbres que ella le enseñó, hasta el día de hoy las hace y quizás hasta las ha mejorado. ¿Sí o no? Así es. Porque es el trabajo de una madre. Amén. Enseñar, desde aprender a caminar hasta comer y vestir. Exactamente. Es lo mismo la predicación. Es lo mismo. Yo veo muchas mamás por ahí que no le enseñan a sus hijos esas cosas. Y al no enseñarle los están perjudicando. Claro. Me acuerdo que mi mamá y mi papá se sabían recontra enojar porque me decían, lo vas a hacer maricón a ese chico, porque le enseñaba a cocinar, le enseñaba a lavar la ropa. Bueno, hoy él vive solo y lo tiene que hacer. Claro. Entonces él no tiene ningún problema. No tiene problema de limpiar, de lavar, de cocinarse. Claro. Y de saber las buenas costumbres. Él nunca jamás va a ir a una casa y va a abrir la heladera o va a ser guarango. No. Él todo es permiso, por favor, muchas gracias.
y así. Pero bueno, es porque uno La le enseñanza. enseña. O le enseña. De todas las cosas de que la palabra de Dios produce en la vida de la gente, la más importante para mí es la enseñanza. Amén. Porque yo me puedo haber olvidado un montón de cosas, de historia y de testimonio que contaron los maestros del seminario, anécdotas, nos reímos, no me acuerdo casi. Pero lo que nos enseñaron de la Biblia, aquí está. Eso ha quedado grabado a fuego. Entonces cuando yo leo el versículo, dije, yo ya lo estudié este versículo. El maestro hace 25 años habló de esto y nos enseñó qué significa esto, esto y aquello. La enseñanza es para siempre, por eso se instruye al niño en su camino. Y nunca se Y aun cuando sea viejo, no se va apartará. Exactamente. ¿Sí? Es verdad, Proverbio está diciendo, no está diciendo que le instruyan la palabra de Dios en primer lugar. Si alguno creía que eso se refería a enseñarle la Biblia al niño, No. está equivocado, no significa eso. En su camino, o sea... Pero eso enseñaban. Algunos enseñan eso, bien errado están, pero mal. No, No, porque está enseñando de la vida. Te está diciendo en su camino, en el camino del niño. O sea, Exacto. Cuando es niño, yo tengo que enseñarle todo lo que va acorde al mundo del niño. Yo no, a un niño no le puedo enseñar a manejar un camión, ¿no? Le tengo que dar camioncito para que juegue. Y enseñarle que debe compartir con el vecino y no ser mezquino, ¿no? Como mi nieta, que es tremenda, que ella juega con los jueguitos de ella, dice, vení abuelo a jugar conmigo, pero juega ella, no me presta ni una muñeca. Entonces, instruye al niño en su camino. Y aun cuando, ¿por qué? Porque aprende, lo que aprende del niño después de grande, si vos de niño le enseñás a ser generoso, cuando sea grande va a ser. No está hablando de la Biblia, pero lo podemos aplicar. Eso se llama parafrasear. Lo apliquemos a la Biblia. Instruye a tu pueblo, que es jovencito, niño, que recién está comenzando. Enseñale la palabra y hasta cuando sean pastores, esa gente, hasta cuando sean siervos y ministros de Dios, no se apartarán de todo lo que vos le enseñaste a decir. Mi pastor me enseñaba. ¿Cuántas veces me escuchaste decir? Mi pastor me dijo, mi pastor me enseñaba. Mirá, tengo 56 años, mi pastor ya falleció hace un par de meses. Yo salí de la iglesia para hacer mi ministerio hace como 14 años. Y todavía me acuerdo de que cuando yo tenía 20 años y mi pastor me sentaba, así como yo lo senté a los chicos, y me hacían preguntas, yo le hacía preguntas, todo lo que él me enseñó todavía me acuerdo. Y eran mis comienzos. Y todavía persiste la enseñanza. Como enseñaba él, como solo él enseñaba. No era un teólogo, era un loco de aquello. Pero la enseñanza que me daba todavía hoy me sirve para el ministerio. De todas las cosas, ¿no? Animar, corregir, está todo. Pero la enseñanza, todo predicador debe pedirle a Dios el don para enseñar. Amén. Porque lo dice ahí en Romanos capítulo 2, que hay un don para enseñar, ¿no? Para enseñar. Señor, dame el don de enseñar, que cuando yo pase a meditar en la palabra, reflexionar, traiga una enseñanza. No le explique nada más a la Biblia, les enseñe cómo aplicarla a su vida. Necesitamos maestros. ¿Por qué te digo? Porque en los últimos tiempos la profecía dice que el peligro más grande van a ser los falsos maestros. Y después vienen los falsos profetas. Pero primero los falsos maestros. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si él logra enseñar mentiras, aparta toda la iglesia del propósito de Dios. El poder está en la enseñanza. Por eso el diablo tiene más falsos maestros que falsos profetas. Porque los falsos maestros son los que engañan a las multitudes a través de su falsa enseñanza. ¿Cómo combatir la falsa enseñanza? Poniendo verdaderos maestros que contrarresten la falsa enseñanza. Y hoy no hay. Hay muy poca gente que es maestro. ¿Por qué? Porque no quieren estudiar. Porque ahí sí tenés que estudiar. Para ser maestro tenés que estudiar. En tu casa puede ser, ¿no? Comprate una Biblia de estudio. No te estoy diciendo que te anoten en el seminario internacional, porque quizá no tenga el recurso, pero no podés comprarte una Biblia, hacer estudios bíblicos, descargar PDF con estudios bíblicos, con bosquejos, para saber qué significa cada uno de los libros, quién lo escribió. Y te vas armando de un equipo de conocimiento que cuando vos te paras en el púlpito y decís, vamos a abrir la palabra en Timoteo 4:2, y esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Timoteo, discípulo de Pablo. Pablo estaba preso, le escribe a Timoteo su hijo, y le presenta y la gente es como está viendo una película y decís, wow, hoy aprendí. Yo no sabía que Timoteo era un joven que en algún momento se acobardó y se avergonzó del evangelio, y por eso Pablo le dijo, aviva el don, no te me apagues, muchacho, te me estás apagando. Muchos no saben eso, que esta carta fue de exhortación, fue un tirón de oreja esta carta. Sí.
¿no? Entonces, hermanos queridos, estudiemos para que podamos aprender, y como dijo mi pastor, dijo, estudia para que puedas aprender y enseñar. Así es. Y era un hombre que no sabía ni leer ni escribir. Y mirá la frase que dijo, estudia para que puedas aprender y así puedas enseñar. No podés enseñar si no has aprendido, y no podés aprender si no estudias. ¿Querés que te lea una frase del libro La Senda del Profeta hablando de eso? Por si alguno no sabía, también está basado en Timoteo 4:2. El profeta no solo escudriña la palabra de Dios para profetizar, también lo hace para conocer al Dios de la palabra. La palabra de Dios, todo con mayúscula, es su alimento, es su fuente de conocimiento. Su amor por las escrituras es especial. El profeta llena su vientre espiritual con ella cada día y no deja de maravillarse con lo que aprende. Nadie puede operar en profecía sin conocer las escrituras. Es inconcebible que un profeta desconozca la Biblia. Es como si un cirujano no supiera con qué instrumentos operar. El profeta es una Biblia caminando. Mirá lo que me hizo escribir, ¿no? Un profeta que no conoce las Sagradas Escrituras es un brujo infiltrado en la iglesia de Dios. Ay, 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 ay. ay, ay. ¿Y quién escribió eso? Dios me hizo escribir eso. Y es como que me decía, más vale que vos camines en todas partes como una Biblia. Es decir, cuando requiera ser predicada, tenés que estar listo. A tiempo y fuera de tiempo. Yo puedo predicar sin Biblia. Puedo pasar al frente en cualquier iglesia y no necesito abrir la Biblia. ¿Por qué? Porque a mí me enseñó el Señor que si en mi corazón he guardado su ley, cuando sea el momento, eso va a salir. Jesús no andaba con una Biblia, Pedro no andaba con una Biblia. No. Ellos eran la Biblia. Ellos eran la Biblia. Entonces, ¿cuál es el propósito? Conviértete en una Biblia ambulante. Llénate de la palabra de Dios. Lee cualquiera de las versiones. No importa, no le tengas miedo a las versiones. Todas son palabras de Dios. Todas tienen errores y aciertos. Combinalas a todas y vas a tener el mensaje clarito. Vos tenés Reina Valera 60, gloria a Dios, es la que más, con esa me convertí yo. Tenemos NBI, NTV, tenemos lenguaje actual, Dios habla al hombre, Dios habla hoy. No importa. Buscalo al mismo versículo en todas esas versiones y vas a decir, ¡epa! ¿Cómo se me aclaró todo? Claro, pero ¿cómo no me di cuenta? Lo que pasa es que para eso necesitas tiempo y la gente no se da tiempo para hacer ese trabajito. Exacto. Y no necesita muchos libros, necesita varias versiones de la Biblia y algún comentario que te va a ayudar y lo demás, el Espíritu Santo te lo va revelando. Así lo hace mi esposa. Mi esposa pasa horas hurgando aquí y allá y cuando no, me pregunta a mí, ¿y qué significa? ¿Y qué? ¿O no es así? Así es. Y gratis. Y gratis, gracias al Señor. Dale, ni una ofrendita para el máster. Muy bien. Vamos a saludar a la gente. Espero que le haya servido, ¿no? Que le haya sido de bendición, que le sirva esta enseñanza. Amén, hemos grabado 2 audios. Así como dice que la palabra es como una espada de doble filo que Amén. Penetra hasta cortar las coyunturas y llegar hasta los tuétanos. Bueno, eso quiere decir que la palabra tiene que hacer eso en tu vida. Amén. Así dice Hebreos 4:12, ¿no? Que es como más cortante que una espada de doble filo. Pero una espada, por filosa que sea, si no la sabes manejar. Entonces, yo siempre dije que la Biblia es como la espada del samurái. En la cultura oriental se decía que la espada era una extensión de la persona del samurái y otros decían que era el alma del samurái. El samurái dormía con la espada al lado, porque el día que se alejaba de su espada, alguien podía venir y matarlo. Entonces, cuando vos dejás de leer la palabra, cuando vos te alejás de la lectura bíblica, viene el diablo y él vino a matar. Entonces, te puedes caer en el engaño, te puedes convertir en un falso maestro que prefería escuchar al predicador al apóstol tal, y nunca chequeas la Biblia. Y te vas llenando de todas esas fábulas y mitos que enseñan en YouTube. El lugar más peligroso en el mundo hoy es YouTube, es Facebook. Son las cuentas, son los canales, son las páginas, son los grupos, a donde hay un montón de profetas y maestros queriendo dar cátedra, pero no basado en la Biblia, sino basado en su experiencia o en su habilidad mental para trastornarla a la Biblia y hacerle decir lo que ellos quieren. Y si vos no estás preparado, vos vas a caer en el engaño
y te van a arrastrar. Eso es lo que dice. Muchos serán arrastrados, muchos serán llevados a causa de las falsas enseñanzas. Es muy peligroso, ¿eh? Los falsos maestros son más peligrosos que los falsos profetas. Vamos a saludar a alguien. Amén. Sí, tenemos a Mabel Ávila, Mabel. Tana Brandán. Tana. Amén. Te bendiga, prima. Acá dice Diego Juan Vallejo, por Ajá. favor, que Diego, mandanos tu número de teléfono. Dice, hola Rodolfo, Dios lo bendiga mucho, necesito un poco de ayuda, ando mal en las adicciones. Bueno, se comunica. Así que Diego, comunícate si podés poner tu número de teléfono ya hasta que terminemos de Mandalo saludar. por Messenger o mandalo por Messenger, por privado. Por Messenger. Y te Bueno, contestamos. como te dije, está Marilú. Marilú. Está, bueno, la primera que se conectó fue Vivi, que seguramente debe estar ahí, escuchando también Esthercita. Está Cristian también ahí Saludo, conectado. Y bueno, no sé quién más, porque como hay gente que están, pero no escribe. Sí, veo unas fotos ahí. Sí. Bueno, gente, nos vamos. Ahí está el audio, está grabado en 2 partes porque se me acabó la batería del teléfono. Y bueno, mi esposa ahí rápidamente, ahí puso el número. Bien. Gloria. Ya lo vamos a agendar ahí, Diego, y ya nos comunicamos contigo. Dios le bendiga, gente. Dios le bendiga, gente de la radio. Mañana a las 7:30 de la mañana voy a estar con Buenos Días, Espíritu Santo. Amén. Por Radio El Pescador. Y nos volvemos a encontrar en la transmisión el día jueves. Estaremos, si Dios quiere, a las 23 horas. Vamos a estar de nuevo por Facebook con mi esposa. Bendiciones miles para todos. Chau, chau, chau.